8:27 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al académico y constitucionalista desde Cuenca, doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos para analizar este dictamen 624 que diera la Corte Constitucional y que dictamina que el procedimiento de reforma parcial planteado por el Ejecutivo, reforma al financiamiento de las organizaciones políticas, es apto para tramitar la modificación constitucional propuesta por el Ejecutivo. De inmediato, el presidente emitió el decreto 467 y envió ya las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, respecto de algo que ha sido una carga en el país: entregar recursos a los partidos políticos sin beneficio de inventario. Uno de los argumentos en la Corte era que no han cumplido con el cometido para el que el Estado les entrega los recursos. No tienen una debida estructura las organizaciones nacionales y locales. No hay escuelas de formación política, ni de qué decir de formación de nuevos líderes. No hay contacto con la ciudadanía. Al contrario, con esos recursos hubo un partido político que observó el organismo electoral que había usado esos recursos simplemente para un tema de salud para uno de sus militantes, para una operación. ¿Cómo entender esto cuando no hay verdaderas organizaciones políticas en el país? Hay proliferación, 232 movimientos provinciales, locales, parroquiales y 17 organizaciones nacionales. ¿Es correcto lo que ha hecho de viabilizar la Corte para que la Asamblea, ojalá asuma su responsabilidad, aunque es difícil, que los mismos que se benefician de un sistema pretendan hacer una reforma? Pero hoy, con el dictamen de la Corte Constitucional que debe acoger la Asamblea Nacional. Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que hay que partir de una premisa importante: ¿en qué momento nos encontramos con este dictamen de la Corte Constitucional? ¿Qué significa el dictamen de la Corte Constitucional? De conformidad con el artículo 443 de la Constitución, la Corte Constitucional en este momento lo que hace es determinar la vía, determinar el camino que se debe seguir, que se debe activar, iniciar respecto de una intención de modificar la Constitución. Y es que en el Ecuador, la Constitución ecuatoriana establece 3 mecanismos de modificación constitucional. Esto es importante comprender, entender el momento en el que nos encontramos. Los 3 mecanismos que la Constitución establece es enmienda, que permite muy pocos cambios a la Constitución. El segundo mecanismo es precisamente el de la reforma parcial. Y el tercer mecanismo es la Asamblea Constituyente, que, si usted quiere, es el que más cambios en intensidad, en profundidad, habilita o permite. Es más, usted puede hacer una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Estos 3 mecanismos. Entonces, la Corte Constitucional, en este primer momento, lo que hace es señalar cuál de los 3 mecanismos es el mecanismo idóneo para habilitar el siguiente camino de proseguir hacia la modificación constitucional, en este caso, efectivamente sobre el fondo partidista del artículo 110 de la Constitución y la difusión de las propuestas programáticas de las candidaturas que está establecido en el artículo 115 de la Constitución. El presidente de la República, es de su iniciativa, la modificación de estos 2 artículos, 110 y 115, y la Corte Constitucional entonces dictamina la vía que se debe seguir. Y la Corte ha dicho, la vía idónea, por las precisiones que ahora dialogaremos con usted, licenciado Rivadeneira, la vía idónea es la reforma parcial. Y esto no significa
y ahí es en donde los ecuatorianos debemos estar atentos. Esto no significa que mañana se reforma la Constitución. Esto significa, como usted bien ha contextualizado, que tiene que ir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que conformar una comisión ocasional especial de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión especial ocasional que tiene como tarea hacer un informe que durará no menos de 30 y no más de 60 días para el debate del Pleno. Y luego el Pleno de la Asamblea tiene que aprobar con mayoría absoluta la propuesta de reforma parcial, mediando entre el primero y el segundo debate 3 meses o 90 días. Eso es lo que está arreglado como procedimiento a la reforma parcial. Posterior a ello, licenciado, vuelve a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional valore, haga un nuevo control de constitucionalidad del trabajo realizado en la Asamblea, de cómo ha quedado finalmente la propuesta, la pregunta, los considerandos, y posteriormente, con el decreto ejecutivo, pasa al Consejo Nacional Electoral para que solo entonces se convoquen 15 días de elecciones para un proceso que no deberá durar más allá de 60 días de conformidad con el Código Orgánico de la democracia que tiene el país. Esta es la realidad en la que estamos. Y ahí es en donde entonces hay que hacer los esfuerzos para que el Parlamento no boicotee esta, que es una propuesta acertada, calificada por la Corte Constitucional, que tiene muchas razones constitucionales, jurídicas y fácticas de por qué es correcta. Doctor Chalco, necesariamente tiene que conformarse otra comisión ocasional porque ya está en trámite una reforma parcial a la Constitución en el tema de la ayuda militar extranjera, que ya está radicada en una comisión. ¿No se pudiera ingresar allí esta nueva reforma o necesariamente tiene que crearse otra comisión ocasional? Tiene que crearse otra comisión ocasional, licenciado Rivadeneira. Es una comisión, de acuerdo al artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una comisión para el tratamiento específico de una propuesta de reforma y enmienda. A saber algo más, que yo creo que es sano que se conforme otra comisión, porque también es importante que los asambleístas no estén contaminados, en el buen sentido de la palabra, contaminados con un debate jurídico de una propuesta de modificación constitucional. Tienen ya un desarrollo suficiente que llevar adelante. Tienen ya la propuesta ciudadana que recibir, los informes que debatir. Además, licenciado Rivadeneira, con los tiempos del Parlamento, quizás no sea ni este Parlamento el que lo trate. Esto hay que tener muy claro. No olvidemos de que hay 2 debates en los que median 90 días. Quizás desde el ánimo de poner esto en la hoja de ruta del legislativo, del orden del día, no sea lo prioritario. Y en eso es en donde yo señalo, hay que estar muy atentos. Porque mucho se ha querido decir que esto podría tener una apariencia de regresividad en derechos. Bueno, la Corte Constitucional ha hecho un análisis efectivamente muy relevante sobre qué nivel o existe o no existe una regresividad en derechos. Es que este es el punto central. Y yo debo empezar diciendo algo, licenciado. El derecho tiene que ir de la mano de las circunstancias. No puede ser un derecho estático. No puede ser un derecho inamovible. Las constituciones tienen que ser textos vivos, interpretados, que se pongan a experiencia y a prueba en un Estado. Nuestra Constitución está vigente desde el año 2008. Y yo me pregunto, los ecuatorianos debemos preguntarnos, el haber creado el fondo partidista ha permitido que mejore la democracia en el Ecuador. El haber creado el fondo partidista ha permitido que se institucionalicen los partidos políticos. ¿O vemos este juego de camisetazos y cambios de candidaturas? ¿Sabe por qué, licenciado, usted encuentra hoy
candidatos que antes eran candidatos a presidentes, hoy candidatos a asambleístas, o viceversa, para no devolver el fondo partidista. Porque tienen herramientas legislativas a través de las cuales usan fórmulas de cambiarse de movimientos, organizaciones políticas, de candidaturas, para no devolver los fondos partidistas. Eso interesa. Interesa ya no lo que nos señala la teoría. Cuando usted lee a teóricos sobre las organizaciones políticas, usted tiene muy claro que un partido político, una organización política, es un eslabón entre la sociedad y el Estado. Es un eslabón que organiza la sociedad para conducir los objetivos y fines de la sociedad, para presentarlos ante el Estado. Además, no solamente buscando ganar una elección, también buscando ser una voz activa, una opinión seria, formación, capacitación. Los partidos políticos que sí existían en el Ecuador en el 80, en el 90, eso. Hoy usted no ve aquello. Usted hoy no ve un partido, una organización política que sea un eslabón con la sociedad. Yo más bien veo que hoy hay organizaciones políticas que son un eslabón con las finanzas públicas, que buscan solamente el financiamiento desde un escritorio y no desde un territorio ni con los ciudadanos. No hay organización. La legitimidad, a mi punto de vista, es escasa. Todo es hoy organización política. Y hablan de que se afectaría esto en igualdad. Cuidado, cuidado, ¿qué igualdad? Pues, si hoy día recibe financiamiento del Estado, un movimiento, organización política que tenga 500 afiliados o que tenga 5,000. Hoy recibe recursos públicos del Estado, una organización política que tenga una chequera o la que no la tiene. Eso no es igualdad. Están confundidos. La igualdad precisamente lo que pretende, lo que busca, es aminorar las distancias, no profundizarlas. Entonces vea usted que hay razones y mérito suficiente para esta propuesta de reforma constitucional en donde se permita una serie de más actores políticos. Yo me pregunto, y preguntémonos ecuatorianos, ¿hoy tenemos más actores políticos de buen nivel? ¿O tenemos una debacle en donde hay caudillos y menos actores políticos serios en el país? Entonces, esta es la evaluación que hay que hacer. Y con la serenidad, que el derecho tiene que estar siendo un instrumento de transformaciones, de mejoramiento de las instituciones. Las instituciones de los partidos políticos no han mejorado en el país. Eso es un hecho. El financiamiento de los partidos políticos no ha mejorado en el país. Esto nació en la Constitución 2008, con un líder que llevó adelante la Constitución 2008, pero que también decía que la partidocracia era la que debía desaparecer en el Estado. Y se llevó a todos los partidos políticos serios que tenía el país, los desapareció y puso el fondo partidista. Ese es el origen de esto. ¿Quién atacó a la partidocracia? Puso el fondo partidista. Hoy, años después, si nosotros hacemos una evaluación, podemos entender que aquello no ha servido y no ha permitido una madurez de las instituciones y un mejoramiento de la democracia en el país. Antes de continuar con el tema de fondo, como es la reforma al financiamiento de los partidos, doctor José Chalco, en este dictamen casi no pasa en la Corte, porque la votación fue 5-4, votaron a favor los jueces constitucionales Carla Andrade, la ponente, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Daniela Salazar, y hubo 4 votos salvados que no están de acuerdo. Entre ellos ya están identificados plenamente los jueces constitucionales: Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Richard Ortiz y Ali Lozada, que precisamente de alguna manera marcan su posición respecto de esto. ¿Cómo ha visto usted este fallo que casi no pasa? Muy bien, vea, licenciado. Yo debo decirle algo que es un antecedente, sin caer en tecnicismos. Este no es un espacio para los tecnicismos, es un espacio para
la pedagogía constitucional de la comprensión de los ecuatorianos sin abandonar la solvencia técnica. Déjeme decirle a qué me refiero. La Corte Constitucional ya se pronunció sobre el fondo partidista en 2 ocasiones anteriores. La primera fue en una ocasión con el dictamen 1019-RC del año 2020. ¿Qué dijo la Corte en ese momento? No cabe la eliminación del fondo partidista. Luego, en un siguiente dictamen, también anterior al que hoy estamos tratando, en el 223-RC del año 2023, esto tienen que saber los ecuatorianos, los constitucionalistas serios lo sabemos. La Corte Constitucional dijo que sí cabe la eliminación del fondo partidista. Y en este último dictamen que he citado, del año 2023, que es el anterior al que hoy tratamos, la jueza ponente fue quien hoy se suma a la mayoría, la doctora Salazar. Es que esto es importantísimo, porque ahí vamos a entender la configuración de la votación. La doctora Salazar, en el dictamen que es hoy el precedente para el actual, que ha sido incluso de lo que reviso en el dictamen actual, me parece que sí lo precitan incluso aquí. En este dictamen anterior, la doctora Salazar fue la jueza que redactó el proyecto. ¿Cómo hoy ella se excluía de las tesis? ¿Cómo ella hoy se excluía de la tesis de apoyar la eliminación del fondo partidista cuando ella fue quien en su momento redactó, muy bien hecho además, muy bien hecho, el proyecto del dictamen 223 año 2023? Entonces esas son las razones. Y ahí ya hubo, en este dictamen, la misma sintonía de apoyos y desapoyos. Fue asimismo un dictamen en donde llamó mucho la atención un juez con las preguntas 1, 2, 3 de acuerdo, otro juez no de acuerdo. Bueno, fue una cuestión de una razón sentada por el secretario de la Corte que más genera preocupación de ver tanto desacuerdo por parte de los jueces de la Corte. Entonces, por esta razón, licenciado Rivadeneira, se configura así la votación. 5 jueces hacen mayoría y 4 jueces hacen votos salvados de minoría. Los votos salvados, que hay que tratarlos también, hay que saber las razones. Los votos salvados, sobre todo, se han centrado, como no puede ser de otra manera, en lo que ya dijimos, en que esto supondría una restricción de derechos y dicen además que afecta a la igualdad real. Yo, por las razones que he citado, no lo miro así. La igualdad, insisto, ¿en quiénes? En que todas las organizaciones reciban una asignación estatal. No es correcto. No es correcto. La igualdad lo que busca, insisto, es aminorar distancias. Y si hay brechas, entonces esas brechas se reducen. Entonces yo tengo que mirar si la organización política tiene chequera, si la organización política es una organización política seria, o son una suerte de lo que hoy vemos y que parece que ciertos jueces de la Corte no se han enterado, que las organizaciones y partidos políticos hoy se venden. ¿Qué no sabemos esto? ¿Qué no sabemos? ¿Qué pasa? ¿No se han enterado? ¿En qué país estamos? ¿No saben que hoy es negocio y se vende la organización política para un candidato? Eso no es organización política. Eso no es eslabón sociedad, Estado. No, yo no entiendo esto. Parece que no han leído a los politólogos mínimos. No han leído a los constitucionalistas que tratan la parte orgánica de la Constitución. ¿Cómo puede haber una suerte de no entender por parte de jueces de la Corte Constitucional que hoy tendríamos una de las desvirtuaciones de los partidos políticos, que es tener máquinas electorales? Y si usted es máquina electoral, no es partido político. A los partidos políticos no solamente les interesa ganar una elección, les interesa ser oposición, ser opinión, ser
formación y capacitación, y una de sus líneas es tener candidatos y cuadros. Esa es una. Vea usted, licenciado, entonces, que quizás hay defectos serios en esta comprensión y que también hay que tener la serenidad, porque la fórmula que queda para la participación en condiciones de igualdad, conforme la propuesta de reforma al 110 y 115, claramente lo que se elimina es exclusivamente este fondo partidista, pero no se elimina lo que tiene que venir: debate público, la responsabilidad de los medios de comunicación también, de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica de Comunicación, de permitir la opinión pública en igualdad de condiciones a los candidatos, una función electoral que promueva la participación, el debate y los desafíos también, licenciado. Porque yo sí he leído, y me ha preocupado leer, le digo con honestidad, personas que dicen que ahora el narcotráfico va a financiar a los candidatos. Bueno, un minuto en eso. Que eso es un riesgo indiscutible, pues. Pero no es un riesgo actual, ni es un riesgo por la reforma. Es un riesgo que ya existe en el país. Entonces, ¿qué tiene que haber? El funcionamiento serio e institucional de nuestras instituciones. ¿Dónde está el SRI? El Instituto de Fondos. ¿Dónde está la fiscalía que tendrá que ver que no se trate de un lavado de activos tipo penal? Claro, la UAFE debiera intervenir con agilidad. Claro, entonces no es que esta reforma habilita financiación. No. Eso nunca estuvo permitido. Nunca puede estar permitido. Entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que sancionar. La Fiscalía debe sancionar. El SRI debe sancionar. La UAFE tiene que hacer lo propio. Los jueces del país lo propio. Si nunca ha sido permitido el financiamiento con objeto ilícito o fuentes de fondos ilícitos, eso nunca ha sido permitido. No hay que confundir el debate. No hay que confundir el debate y hay que entender el contexto del antecedente de esto y exigir a ese Parlamento, que ya poco le ha faltado por dar el premio al delincuente más destacado del país, con las propuestas normativas que hace, a ese Parlamento exigir que entienda un poco de derecho, que entienda lo que significan fuentes materiales y lo que hemos tratado en este diálogo con usted, licenciado. Doctor José Chalco, ahora, esto pasa también si no hay recursos del Estado para el financiamiento de los partidos, si esto va a ser como se dispone en el decreto ejecutivo, que los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, artículo 110 reformado en la Constitución. Esto pasa por los controles. Y aquí hay una debilidad en los controles. Si con la norma vigente de que el Estado le ponía recursos a los partidos, ya había lo denunciado desde hace años, dineros calientes en las candidaturas, en las organizaciones políticas, ahora con mayor razón debiera fortalecerse los controles. Y aquí hay una debilidad. Licenciado, usted, que es uno de los periodistas serios que tiene el país, siempre dice algo: defendamos la institucionalidad. Yo lo he escuchado a usted siempre defender. Y yo creo en la institucionalidad y la defiendo. A veces puede ser incómoda para una coyuntura política, indiscutiblemente, y lo entiendo así. Pero la institucionalidad hay que defenderla siempre. Así no sea del interés coyuntural. Porque mañana vienen estos nuevos desafíos, licenciado. O sea, mañana usted necesita un tribunal, corte electoral seria, bien formada, bien conformada, para precisamente impedir abusos en el gasto electoral. Necesita un Consejo Nacional Electoral serio, bien formado, para impedir estos abusos. Necesita lo propio de los otros órganos del Estado, ¿cierto? Entonces, cuando se rompe la institucionalidad, yo siempre que miro estos intentos de romper la institucionalidad, que en el país en este último tiempo hemos visto varios casos,
yo me pongo en una situación de decir, bueno, el Ecuador no está dándose cuenta de lo que viene. Porque esto viene, lo que a usted le preocupa. Requerimos la seriedad para el control y el funcionamiento correcto de las instituciones. Y eso se logra todos los días. Ante la ausencia de institucionalidad, más institucionalidad. Ante el quebrantamiento de las instituciones democráticas, más democracia. Eso es como se soluciona en el mundo. Así funciona. Los jueces están para eso. Los jueces no tienen que ser timoratos. No, nunca. Tienen que tener personalidad, serenidad y hacer las cosas conforme a derecho. En este país, con el fondo partidista que estamos tratando, se ha pensado que mientras más plata hay más democracia. Cuidado, cuidado, eso no es así. Mientras escasean los recursos, es cuando los movimientos, organizaciones, partidos políticos pueden encontrar fórmulas creativas, nuevas. ¿De qué? De vincularse con la gente, con la ciudadanía, de generar liderazgos horizontales y no caudillismos como tenemos hoy. Caudillos que de ellos depende cómo se llevan los balances de la organización política. Yo creo que eso no es sano para una democracia, no es sano. Y con un mínimo de sensatez, estos mismos líderes políticos lo sabrán, que esto no ha sido la panacea para el país, no lo es. Vea usted la papeleta electoral que ayer circulaba ya. La papeleta electoral de presidentes final que tenemos en el Ecuador. Esa no es la realidad del país. Esa es la realidad del fondo partidista, pero no la realidad del país. ¿Qué bien le haría al país tener candidatos más orgánicos, candidatos mejor sintonizados con la realidad y que no sea una lista de 15, 16, 17 desconocidos, sino de gente con trayectoria orgánica en las instituciones políticas? Esto tiene, pero insisto, licenciado, desafíos. Habrá que modificar el Código de la Democracia, pretendiendo también que los controles sean controles suficientes y oportunos y no solamente al final. Habrá que propender a que las organizaciones, como diría Sartori, las organizaciones políticas tengan una estructura orgánica de tal nivel que se pueda diseñar cuadros a largo plazo, no inmediatos, no el candidato que aparece unas semanas antes en TikTok. Eso no tiene sentido. Hay que propender a la formación y a la seriedad, que yo creo que sería la única fórmula para que este país tenga gente de bien en la función pública y no esta improvisación que por unos cuantos dólares sale conveniente ser candidato, lograr publicidad. Yo he escuchado, lo hemos visto, gente que se lanza sabiendo que va a perder apostándole a la siguiente candidatura. ¿Eso por qué se hace? Porque hay recursos del Estado, pues, en la mitad. Porque si les tocara gastar de sus recursos propios o de los recursos de los simpatizantes y afiliados, sería otra la historia. Fácil es manejar los recursos del Estado, fáciles. Otra cosa es cuando son propios. Claro, ¿cómo hacer entender ahora a la clase política que deben ser responsables? Efectivamente, hay candidatos que saben que no van a llegar a una dignidad de elección popular, pero les resulta bueno la promoción electoral y por otro lado que se presume la recepción de dineros que finalmente pudieran quedarse luego de una campaña electoral. Es decir, aquí está distorsionado. Una es la realidad que se vive entre la clase política y otra el deber ser de lo que debiera ser el país. Así es, licenciado. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Creo que así mismo es. Y entonces hay que ir encontrando los ingredientes para la receta constitucional en este caso. Y yo creo que este es un ingrediente que viene bien. Que el debate sea un debate de altura, que el debate sea un debate de la gente, yo diría incluso apartidista, pues. Porque si vamos al Parlamento
en donde lamentablemente más que responder a intereses del Estado, vemos que muchas veces responden a intereses de sus caudillos. Entonces, esto tendrá un desenlace no provechoso para la institucionalización que queremos del país. Y ahí entonces es turno, como en este espacio, de las voces académicas, de las voces serias que permitan mostrar al Estado lo conveniente y lo desatinado de mantener la Constitución en su actual redacción. Licenciado, no hay que tener miedo a los cambios constitucionales. Yo estoy convencido que la Constitución que tenemos tiene muchísimos defectos, en un 70%, porque la Constitución que tenemos precisamente en esta sección, que es la sección de las instituciones políticas y su redacción, la configuración orgánica, tiene estos defectos enormes que no han servido, que más bien han habilitado lo que hemos visto, a que tengamos organizaciones abusivas de los recursos públicos. Y si los recursos públicos escasean, es momento de cambiar. Y si esto ha desdibujado, ha desnaturalizado, ha desvirtuado lo que debe ser una organización política con la sociedad, bueno, es momento que eliminemos las máquinas electorales. Es momento que terminen las maquinarias electorales y que empecemos a pensar en serio en el esfuerzo orgánico. ¿Cómo hacemos la gente que no recibimos recursos del Estado? ¿Qué buscamos? Que las cosas funcionen, hacer las cosas bien, encontrar los vínculos, en este caso de organizaciones políticas, deberán encontrar los vínculos con los ciudadanos, con los barrios, con el tejido social, pero ya no desde una billetera estatal que no alcanza. El Estado prestacionista que ha pasado a un Estado paternalista, yo creo que ha desdibujado incluso el quehacer político del país. ¿Y será que los asambleístas, más allá del dictamen de la Corte Constitucional, tienen la voluntad política para cambiar? Porque gran parte de ellos se han beneficiado de este sistema perverso en la política. Licenciado, es una tarea difícil, pero bueno, veo que estrenan ministros de gobierno cada cierto tiempo. Vaya, ministro de gobierno, a sacar los votos. Vaya al Parlamento, lideren. Yo creo que hay que pasar también, apreciado licenciado, de esta suerte de escritos, de esta suerte de manifiestos, a una suerte de ejecución. El ministro de gobierno es la persona más convocada a estar en el Parlamento en un diálogo, en una negociación política seria, transparente, honesta, y lograr los votos, pues. Yo no creo que solamente hay que estar en los manifiestos de las redes sociales. También hay que dar un paso a la ejecución, a la investidura y precisamente hacer un ministro de gobierno que haga lo que tiene que hacer. Si uno se mete en la tarea de ministro de gobierno, tiene que saber que la sucursal de su oficina es del Parlamento del Estado. Si eso no se conoce, estamos entonces perdidos. Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos hace el constitucionalista y académico en Cuenca, doctor José Chalco Salgado, a propósito de este dictamen de la Corte Constitucional que da luz verde para que la Asamblea Nacional tramite la reforma parcial a la Constitución para dejar el financiamiento del Estado a estos mal llamados partidos políticos en el Ecuador, que no pasan de ser empresas electoreras que se activan en los procesos electorales. Muchas gracias, doctor José Chalco. Licenciado Rivadeneira, qué gusto estar con usted y un saludo también a todo su equipo de producción, que son siempre directos amigos. Buen día. Muchas gracias, muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.